Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de la sección de los medios adecuados de solución de controversias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy en esta sala y también a quienes nos acompañan de online, en streaming, que ya sabemos que son también unos cuantos y nos gusta tenerlos presentes. La sesión de hoy o el evento de hoy gira en torno de lo que es la prevención. Y lo que es la prevención en mediación, que es una de las funciones de la mediación, pero además en un campo que cada vez yo diría que está más de moda, que está más en la sociedad. La sociedad cada día habla más de estas cuestiones, que es el campo, el ámbito deportivo. Y para hablar de esto, pues esta tarde la verdad es que, y se lo agradezco muchísimo, contamos con tres ponentes, yo diría, de primer orden. En primer lugar, me vais a permitir que comience por Marisa, que es María Luisa Santana Delgado, es abogada, doctora en Derecho, mediadora en diversos ámbitos desde hace muchísimos años. También es formadora de mediadores, experta en mediación deportiva, mediadora de la FIFA y además preside desde hace unos años el Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación. Bienvenida, María Luisa. Gracias. Marisa. Yo es que estoy acostumbrada a llamarte Marisa. Marisa. Gracias. Bien, también contamos con José Emilio Gozami de Libarich, que es abogado, máster en Derecho Deportivo. Se formó en mediación y eso a algunas personas nos causa envidia en Harvard y Yale. Así que algún día nos contarás la experiencia. Es mediador internacional y también mediador de la FIFA. En tiempos, en Argentina, fue juez. Y hoy, bueno, pues como he comentado antes, pues es abogado y mediador. Bienvenido también, José Emilio. Muchas gracias, Amparo. Y por último, y no por eso menos importante, pues contamos con José Manuel Malpartida Gil, que también es abogado, también es mediador en diversos ámbitos, es mediador del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de la Abogacía de Madrid, Mediacam, y también es mediador en el Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación. Ha formado parte de diversas comisiones importantes en materia de trabajo y de prevención de conflictos laborales. Y bueno, la verdad es que tiene una gran experiencia en esto que ahora lo denominan MASC, ¿no? Y de unos años a esta parte se ha especializado en mediación. Un poco para el orden de las cuestiones. Los ponentes van a hacer un conversatorio, quieren hacerlo de forma bastante práctica, cada uno va a exponer algo y por supuesto las personas que están aquí pueden perfectamente hacer sus preguntas una vez que terminen los ponentes, sobre todo porque ellos tienen un montón de ideas que transmitir y efectivamente pues habrá tiempo para todo. Bueno, pues para romper un poquito el hielo, por ejemplo, Marisa, ¿por qué hay que prevenir los conflictos? Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Y después ya sigo? Entonces, vale. Bueno, pues ahora pregunto, pero bueno, gracias Amparo, gracias a la sección de más del colegio, que yo creo que estas charlas son súper interesantes y bueno, de alguna manera pues es apostar, ¿no? Es apostar por todo esto los que estáis como los que estáis aquí, ¿no? Y bueno, por el Ilustre Colegio de Abogados de la Abogacía de Madrid, que es realmente donde están estas secciones. Agradecida a José, a Pepe y también a ti, Amparo, por estar aquí hoy. Bueno, pues comenta Amparo que por qué la prevención, ¿no? Era tu pregunta. Yo era un poco el enfoque que os quería dar. Es verdad que yo voy a dejar preguntas ahí y bueno, pues se escriben, se memorizan y luego las compartimos, ¿no? Esto, ¿por qué es importante la prevención? Bueno, pues yo traía aquí un guión para hablaros y voy a hablaros de ello. Yo creo que al final llevo pues más de una década, yo creo que investigando en este tema. Y bueno, llegas a un momento que cuando planteas la mediación en el ámbito del deporte, y son cuestiones que yo también quería tratar con vosotros para que veamos un poco cuál es el espejo y el marco, pues te das cuenta que hay más funciones
de la mediación que no se tienen en cuenta. Yo creo que hoy la prevención en día es fundamental. Yo, si me permites, Amparo, para no contestar como tal a la pregunta, porque creo que le voy a contestar con todo lo que os voy a hablar, quería nombrar, me imagino que a lo mejor lo conocéis, es una persona, es un profesional que está muy vinculado a la infancia, a la violencia, al deporte, Ignacio Alonso. No sé si nos estará escuchando. Si es así, pues nada, un saludo. Él textualmente dice que la violencia en el deporte necesita de un espacio seguro. Fijaros, porque va muy entroncado lo que yo os quiero contar y con la prevención que decía Amparo. En esto coincido yo con él y coincidimos muchos, ¿no? Pero todos reconocemos esa necesidad. Pero yo me pregunto, en esa prevención, ¿tan solo se puede ver la prevención en lo que las gradas, en la cancha, ¿no? Hablando un poco de esa violencia. Pues fijaros, yo creo que todos conocemos, y lo comentamos cuando preparábamos esta charla, de que los medios de comunicación, pues es que día sí, día no, veréis noticias que salen, pero cuando estamos en el estadio final, yo creo, ¿no? Yo creo que ese espacio, creo personalmente que hay situaciones que se gestionan mal y muchas acaban en violencia. Así estamos introduciendo esa prevención. Yo os digo, este espacio seguro del que hablaba antes y relacionándolo con lo que decía Amparo, que os hablaba antes, ¿no? Este espacio seguro tiene que ir desde la base hasta las organizaciones, ¿de acuerdo? Y dejar entrar esos servicios o esos espacios, servicios, yo diría, integrales de resolución de conflictos, porque si se gestiona, a muchos no acabarían en violencia. Yo le llamo a lo que dice Iñaki de espacio seguro, espacio integral, ¿vale? Es un espacio integral donde cabe, y ahora veremos la mediación. Fijaros, yo os lanzo dos preguntas para pensarlas, no para empezarlas aquí. Y yo luego las respondo. ¿Quién piensa que el deporte, en lo que estamos aquí, es un espacio natural de paz, transmisión de valores y juego limpio? Yo. Otra pregunta. Ay, que no han levantado la mano. ¿Quién piensa? ¿Quién cree que es un espacio? Me faltan manos. ¿No creéis que es un espacio natural y transmisión de valores? Claro, pero hay otra pregunta que que haría. ¿Quién cree que también es un espacio donde surgen conflictos a diarios? Yo creo que todos, ¿no? Con lo cual, aunque estaba para contestar, pero bueno, así lo hacemos más dinámico. Si respondemos todos afirmativamente a las dos preguntas y si hubiera más, estoy convencido que alguno en casa incluso la ha levantado, ¿de acuerdo? Esa dualidad que existe, yo creo que nos ayuda a reflexionar, ¿no? Y es donde se entronca con todo esto que estamos viviendo de la prevención y de tanta violencia, o bueno, por lo menos lo que nos llega, ¿de acuerdo? Es ahí donde yo me encontré ese punto de inflexión, ¿no? Y cuando yo empecé todo esto a investigar, a ver qué había de más. No me voy a meter mucho en marcos normativos, pero creo que sí que es interesante porque veo aquí personas que creo que os habéis formado y, bueno, he visto, ¿no? Por aquí. ¿Qué marco normativo tenemos con todo este tema de la prevención? Pues mirad, tenemos en las Naciones Unidas la Carta de UNESCO, tenemos la Carta Europea de 1992, pero bueno, vámonos a España. Tenemos esa ley del deporte que antes comentábamos, Amparo, que bueno, que todos sabemos que ahora se habla en ese artículo famoso 119 de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, a los que somos mediadores, pues podréis decir, no, me voy a otra historia. Si cogemos las tres leyes, por poner un ejemplo, internacional, europea, española, si queréis bucear entre ellas, veréis cómo definen deporte. Y entonces yo he sacado tres conceptos que están en los tres. Toda actividad física, donde se construyen relaciones sociales, ¿bien? Y donde transmiten valores. El deporte transmite valores reconocidos por cualquier norma que tengamos suprema y dentro del ámbito educativo. Fijaros, ¿no? Esos satélites, valores, educación. Entonces, bueno, si os dais cuenta, los que somos mediadores, que por eso lo querían relacionar, diréis, vale, pero es que entonces, ¿cómo llegamos a la mediación, no? Funciones de la mediación, pues está esa función reparadora, ¿no? Restauradora de las relaciones, ¿no? A través de técnicas de comunicación, donde se pueden evitar conflictos futuros, pero también existe una función que es educativa, que lo acabamos de comentar antes, ¿veis?
muchas veces nos quedamos, y esto es así, con que la mediación al final es si se hace una mediación, cuando ya el conflicto ha surgido, el alto grado de cumplimiento de los acuerdos que se llegan, que diríamos un poco, ¿no? Esa función de intervención que tiene la mediación. Entonces yo digo, si la ley del deporte, pregunta que os hago para que la penséis, ¿no? Y luego si queréis podemos comentarla. Si la ley del deporte, cuando hablamos, si la ley del deporte en sus preámbulos te habla de todas estas formas de ser el deporte, te habla de los valores, te habla de esa función educativa que tiene el deporte, está hablando de funciones de mediación, ¿lo veis? Lo que os digo. ¿Qué ocurre? Cuando nos encontramos al final de esta ley en resoluciones de conflictos que solamente hablan de la mediación y casualmente, yo os lo digo, para que no lo sepáis, va unido de la ley de mediación civil y mercantil que todos conocemos aquí, que es intervencionista, que va al acuerdo, dices, pero bueno, ¿dónde están las demás funciones recogidas aquí? Es como dos satélites, como yo digo siempre, con luz propia, que falta ese hilo conductor. Y yo creo que es esa prevención que se está trabajando. Aquí, y lo comentamos, en ese reglamento de la ley del deporte que todos conocéis que está ahí, pues el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y el Instituto Español de Mediación Deportiva, bueno, pues hicieron propuestas en el cual esa reglamentación, ese artículo 119, tenía que entrar la mediación. ¿Te acuerdas? Sí que dijimos que hablamos de mediación preventiva, así que cuando sale el reglamento, si Dios quiere, pues todo lo que sale de mediación será de estas dos instituciones, ¿no? Me preguntaba Amparo lo del tema de la prevención. Yo os puedo dar ejemplos, yo creo, para que veáis que hay mucho más, ¿no? Hay mucho más de lo que todos conocemos, ¿no? Y el éxito es de esta jornada bueno, que irán llegando los compañeros y que hay muchísima gente en online. Fijaros, subvenciones, primero por los clubes. Hay clubes, ¿vale? Esto lo digo porque es la experiencia y lo digo así, clubes que en sus estatutos ya sí están introduciendo cláusulas de mediación. Federaciones que están introduciendo cláusulas de mediación. Subvenciones y convenios de organismos, y yo no me importa comentarlo porque, bueno, yo les he dicho que si podíamos, para que vean que existe identidad, pues Instituto Insular de Deportes de Canarias, entonces está implementando asociaciones, os podría decir, como todos conocéis, de Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, de Madrid, que están implementando la mediación. Y luego comentaros en deporte base, que es un poco el tema de la violencia, ¿no? En estos también está, bueno, aquí hoy está una de las personas que estamos en un proyecto y hay muchos más, ¿no? De una escuela deportiva, tal cual, que ya llevamos 10 años con el tema y lo que se está trabajando ahora es el tema de la prevención, ¿vale? Con personas que lo comentábamos y lo digo como ejemplo de lo que se puede hacer. Todo empezó por intervenir conflictos que surgían y estamos en el punto ahora de prevenir. ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo comento como algo especial. Compañeros de una universidad, bueno, pues van a venir a los fines de semana, a los grupos de fútbol, ¿vale? A los equipos, a la competición, simplemente a observar dónde surge el conflicto, dónde surgen esas controversias en la grada, en los encuentros, para luego testarlo, buscar soluciones y introducir esa prevención, ¿no? Como esto os podría contar más cosas, pero bueno, por ir un poco, terminando también un poco lo que yo os quería comentar. Fijaros, luego podremos comentar más cosas, pero porque yo también no me quiero pasar mucho de los minutos para dejar a mis compañeros. Yo hay una metáfora que creo que os puede gustar porque es muy visual. Yo siempre digo que cuando hablamos de mediación deportiva es como un seguro de incendios. Y yo digo, ¿qué diferencia a una organización que tiene un seguro de incendios, ¿no? O simplemente esa organización que solo apaga incendios? Bueno, pues fijaros, para mí de alguna manera yo creo que el que tiene ese seguro de incendios, os habéis pensado, nadie quiere prescindir de ello hoy en día. Dices, yo tengo una organización, pues tengo un buen seguro de incendios porque de alguna manera garantiza una necesidad básica, que es nuestra seguridad, ¿vale? Y es que eso no se discute, eso ya está implementado. Pues para mí la mediación preventiva y la prevención es como ese seguro de incendios. Entonces, cuando se ve así, se ven las cosas de otra manera, es como cambiar esa lente, ¿no? ¿Por qué no?
¿por qué no vamos a empezar a abrir esa mente y a tener ese seguro de incendios, que para mí es fundamental, ¿no? Y fijaros, es una de las funciones de la mediación, ¿no? Es ir un poquito más allá. Em, Visibilizar, yo no sé aquí de dónde venís, si estáis en el mundo del deporte, muchos que veo, conozco que sí, pero visualizar vuestro club, vuestra escuela, vuestra federación, vuestro gimnasio, actividad física, vuestro polideportivo, ¿no? ¿Cómo cambiaría el día a día de estas organizaciones, ¿no? Si pudiéramos anticiparnos y prevenir los conflictos? Yo creo que sería ese seguro de incendios, ¿no? Y si me permite, creo que puedo dedicar esa. Hay un compañero, no sé si nos estará viendo, quiero decir su nombre correctamente, Diego Fierro Rodríguez, un letrado de la Administración de la Justicia. Cuando yo preparaba una ponencia para la Liga el año pasado, me recibí lo que os voy a leer y a ver qué os suena, ¿vale? Él decía, la violencia que algunos eligen exhibir tiene como antídoto la construcción de una cultura deportiva que priorice la paz, el respeto y la convivencia, para que el deporte siga siendo fuente de alegría y orgullo. Y bueno, es un letrado de Administración y Justicia, es un abogado, es un jurista, entonces, bueno, te das cuenta que de alguna manera estamos ahí. Lo que pasa que es que tenemos esa venta y hay que ser agente de la realidad. Falta muchísima difusión para esto. Así que, por mi parte, termino, aunque hay muchísimo, como empecé. Gracias a la sección de Más, Amparo, porque de alguna manera es una cosa que, bueno, es también novedosa y es una apuesta. Yo creo que es así. Muy bien. Muchísimas gracias, Marisa. Bueno, han surgido muchísimas cuestiones que luego podremos retomar, ¿no? En el coloquio. Es decir, tú has hablado de que el conflicto puede surgir en cualquier ámbito, en cualquier momento. Has hablado de las gradas, pero bueno, esto es la transversalidad del conflicto dentro del ámbito deportivo. La verdad es que es muy grande, ¿verdad? Te has referido también a la ley de deporte, luego hablaremos si hay que ir un poquito más allá. Has hablado de la difusión y en ese sentido, pues Pepe o José, ¿y esto cómo se difunde? Es decir, ¿cómo se puede llegar para que las personas comprendan bueno, que puede ser algo positivo para sus vidas? Pues no es que sea positivo, es que incluso tiene repercusión y beneficios directos. Vamos a ver, Marisa ha hecho mención de una cosa muy importante, que es que el deporte tiene múltiples dimensiones. Tiene dimensiones sociales, económicas, de transmisión de valor, incluso de cultura. Y de ahí incluso la regulación tan compleja que tiene. Tiene una mezcla de regulación de derecho público, de derecho privado. Pero también el tema del deporte lo podemos ver desde muchas perspectivas. Puede ser desde la perspectiva del espectador, del deportista, del patrocinador. Pero yo creo que la importancia de esa difusión, yo creo que lo más importante es cuando vemos la perspectiva desde el punto de vista de empresa. Vamos a ver, el deporte, quieras que no, y cada vez que hablamos de deporte estamos viendo que hay cada vez más, hablamos de empresas, de clubes, de federaciones, de incluso de academias, de escuelas, y esto en realidad son empresas en las que gestionan contratos, recursos, marcas. Hay relaciones entre ellos, hay relaciones laborales, tenemos relaciones de contratos mercantiles, de estructuras organizativas, entre directivas, entre clubes, con un impacto social y reputacional, pero además sobre la afición, o sea, que tiene una repercusión muy grande a nivel empresa. ¿De qué manera debemos hacer difusión? Dando a conocer que la mediación tiene vamos a ver, es una forma de prevenir el conflicto, pero que además nos reporta beneficios directos y tangibles. No es algo que es, bueno, a lo que normalmente hemos venido hablando de la mediación en un aspecto más de reacción. Es decir, se produce el conflicto y reacciono. Ahí es cuando me preocupa. Digo, ahí es cuando yo
entiendo que se usa o puede servirme la mediación. ¿Por qué? Pues porque la norma nos dice, oye, pues cuando haya un conflicto, antes de ir a un paso distinto, vamos a ir a la mediación, ¿no? Vamos a intentar una solución pactada, acordada, voluntaria. Tal. Bien, bien, pero es que nos olvidamos de que la mediación también tiene un punto preventivo, y ahí enlazo con Marisa, los valores de la mediación. Es que la mediación tiene unos valores que son los que podríamos llamar incluso vacunan frente al conflicto. ¿De qué manera podemos también tratar este tema desde el punto de vista empresa? Vamos a ver, una empresa siempre que va a hacer, quieras que no, el tema de establecer una regulación, meterte en un sistema de mediación o regular o prever y tal, quieras que no implica, digamos, unos costes ya de tiempo, ya de dedicación, ya económicos. Y claro, tú tienes que llegar y decir, vamos a ver, yo como empresa, yo me pongo como directivo de empresa y me voy a una persona que me puede asesorar sobre este tema y me dice, vamos a ver, en este caso, oye, pues vamos a ver José, vamos a ver Marisa, vamos a ver Pepe, el tema de la mediación, ¿qué tal está? O sea, ¿esto en qué me afecta a mí? Aparte de cuando llega el conflicto. Y yo te diría, pues mira, cuando llega el conflicto te afecta, pero es que lo más importante es cuando todavía el conflicto no se ha generado. Sí, sí, pero ¿y eso en qué base tiene? Digo, pues mira, nos vamos a la ley orgánica. Digo, nuestra ley orgánica, la 1/2025 de 2 de enero, nos dice que ofrece una dimensión del tema de la inclusión de los más dentro de la justicia, ofrece una dimensión de la justicia como servicio público al exigir una valoración por parte de los tribunales de la conducta de las partes previa al procedimiento. Previa es la clave. Estamos enfocando el tema de la mediación como previa inmediata una vez que ya se ha generado el conflicto. Pero la idea de la prevención es previa anterior. Es decir, tiene un reconocimiento directo el que yo me sirva de valores de la mediación a la hora de llegar a un tribunal en una resolución de un conflicto que no se ha podido evitar y por tanto lo llevo a un tribunal. Pues aquí está el tema de la prevención. La prevención es, el tribunal va a valorar no solamente que tú has intentado la mediación, es que si lo llevas aplicando como una cultura preventiva en tu empresa, al establecer no ya la mediación como un sistema reactivo, sino preventivo del conflicto, es decir, transformamos algo reactivo en algo de implantación de valores, cambiamos el concepto de mediación como una gestión de personas, gestión de liderazgo, gestión de emociones, y eso lo llevamos a la empresa desde un concepto de cultura empresarial, cultura de club, cultura de federación, cultura de deporte, porque tienen muchísimas cosas en común. El tribunal lo va a valorar doble, porque es que no solamente usted ha intentado la mediación, es que la lleva en la sangre de esa empresa. Bien, me puedes haber convencido, pero ahora llegas y dices, sí, sí, pero ¿y qué respaldo tiene eso si yo me meto en esto de la prevención? Pues hombre, tiene un respaldo, primero, el tribunal te lo va a reconocer, pero es que además tenemos un punto. Ahora, las empresas en las que, empresas deportivas, quiero decir, estoy hablando de empresas de deporte, empresas deportivas, todas las que se mueven, en el que tenemos que competir dentro de unos criterios de sostenibilidad muy elevados y que nos dan una posición de ventaja sobre otras entidades. Entidades de fútbol, entidades... ¿Aquí qué punto podemos añadir y que nos da la ley? Pues es que es curiosísimo. Es un apartado que incluimos en las propuestas para el reglamento de sancionador, la mediación, pero la mediación desde el punto de vista sostenible. La ley orgánica nos dice en su preámbulo que con la implantación de los sistemas de solución de los MASC, surge la noción del abuso del servicio público de la justicia, actitud incompatible de todo punto con su sostenibilidad. Este abuso
es el que se enlaza y establece que los tribunales tienen que valorar si se ha evitado ese conflicto o se ha intentado solventar ese conflicto de una manera conciliadora. Pues si además de eso llegamos y decimos, es que la mediación, como tiene unos efectos inmediatos si vamos al punto de vista de reactivo, se solventan antes o se resuelven antes los problemas, con lo cual hay aspectos económicos, hay mucho menos desgaste en el tema de las relaciones para futuro. Todo eso tiene una repercusión directa en costes en el sentido de cumplimiento de criterios de sostenibilidad. Ese tema lo tratamos y tiene vamos, lo digo porque lo podéis coger de la aportación al proyecto de reglamento sancionador del deporte. Es que nosotros ahí intentamos plantear que la eficiencia, la eficacia, la satisfacción y la flexibilidad que aportan que son como criterios que se aplican en la mediación, cumplen con requisitos de gobernanza, estrategia, gestión de impacto y métricas de objetivos en el tema de la sostenibilidad, en dimensión ambiental, dimensión social, dimensión económica e incluso institucional. Con lo cual, desde el punto de vista empresa, ¿interesa la prevención? Por supuesto, como ha dicho Marisa, no solamente deberíamos actuar justamente cuando está el conflicto. Debemos instaurar, formar, como ha dicho también Marisa, establecer criterios de formación a nivel de directivos, a nivel de entrenadores, para hacer una gestión más eficaz de esas personas, de esas relaciones personales que existen dentro de cualquier entidad y en el deporte mucho más, en el que, utilizando los valores de la mediación, cambiemos el paradigma, evitemos los conflictos y gestionemos de una mejor manera la posible conflictividad que tengamos, eliminándola en su momento y, en caso de que sea imposible eliminarla, llegar al tribunal y decir, mire, dentro de mi cultura yo he intentado establecer estos valores para evitar el conflicto. Hemos llegado a este conflicto. Pues mire, valore que es que además me voy a la mediación para intentar resolverlo. Sería como un punto más al criterio de mediación que tenemos ahora mismo, que sería el reactivo, el preventivo. Y bueno, esa es mi pequeña aportación a lo que os puede resultar de divulgación a la empresa deportiva y a todos los intermediarios deportivos de por qué está la prevención en mediación deportiva. O perdón, por qué la mediación preventiva en el deporte. Pues muchas gracias, José Manuel. Efectivamente, una de las funciones de la mediación, lo sabemos quienes llevamos en esto años, pues no es solamente resolver los conflictos cuando surgen, sino fundamentalmente también prevenirlos y minimizar incluso los efectos del conflicto. Es decir, el campo es muy amplio. Y muchísimas gracias por haber traído a colación la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, porque efectivamente, es decir, allí si las cosas se leen, pues se ve que no se trata única y exclusivamente de cumplir un requisito, sino de ampliar un poco, ¿no? Todo esto. Me quedo con algunas cosas para el debate de después, en el sentido, tú lo has comentado también, que en el ámbito deportivo, bueno, pues está trufado de normas de derecho civil, de derecho público también, etcétera, y muchísimas capas, y ya hablaremos de todo esto y de la transversalidad. Bueno, José Emilio, em, yo tengo mucha curiosidad porque, claro, aquí se está hablando de deporte. Marisa ha dicho, imaginaros al club al que pertenecéis, al gimnasio al que acudís y toda esa serie de cosas. Hay algunas personas como yo, y lo confieso, que yo no pertenezco a ningún club, que yo tampoco voy al gimnasio. O sea, eso no quiere decir que sea una persona pasiva y que no me mueva, que me muevo bastante y hago mis ejercicios. Pero claro, sin embargo, es cierto que incluso las personas que estamos un poco fuera o que no estamos tan especializados en el mundo del deporte, sí nos damos cuenta de que, a pesar de los valores, unos valores que son universales y unos valores
bueno, que incluso está en la manera que tenemos de hablar, ¿no? Siempre, incluso aunque no estemos en el deporte, pero siempre cuando alguien se enfada, decir, bueno, venga, venga, vamos a tomarnos esto de forma deportiva, ¿no? Es decir, son una serie de valores que yo creo que a todos nos han inculcado desde la infancia y que son hermosos y que hay que fomentar. Y sin embargo vemos que por cualquier cosa, pues la verdad es que en el ámbito deportivo surgen conflictos por cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, y me van ustedes a perdonar, pues yo, por ejemplo, hoy, no voy a decir nombres ni apellidos, pero he visto pues como un pequeño tono de resquemor en alguna persona porque el Balón de Oro no se lo han dado a alguien. Entonces, yo no quiero decir nada a nadie porque a lo mejor tenía razón esta persona, pero digo, ¿y por qué se enfada? Entonces, ya a mí me gustaría preguntarte, ¿estamos preparados culturalmente para resolver los conflictos en el ámbito deportivo de otra forma? ¿Para hacer las paces? Qué buena pregunta, Amparo, la verdad, porque además has usado un término tan apropiado y tan lindo que yo valoro mucho, que es cultural. Yo siempre digo que el deporte es un derecho humano. Su práctica es un derecho humano porque forma parte de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, y realmente creo que sí estamos preparados. Yo creo que es una cuestión cultural y esto me permite justamente y me das pie porque cuando hablamos con Pepe y con Marisa y mis primeras palabras que sean también de agradecimiento para ti por estar aquí, que es un orgullo para mí, bueno, como argentino ya hace 2 años aquí en Madrid, y también en tu presencia al señor presidente, a don Eugenio. Realmente creo que sí estamos preparados y un poco mi disertación tiene que ver con esto, ¿no? Con hablarle al abogado con respecto a esto. Yo soy de los mediadores que sostengo que la mediación puede caber en todo. Con esto he comulgado con nuestro colega y amigo también de NIMDEP, Vicente Jabaloyes, que él dice que es una nueva manera o un nuevo paradigma de hacer justicia. Yo siempre digo que si el escenario peor que vive el hombre, que es la guerra, se puede llegar a mediar, bueno, pues creo que la mediación puede caber en todo tipo de conflicto y en todas las culturas, justamente como bien lo decía Amparo. Pero llevado al deporte, justamente, tengo que decirles esto primero, que yo eh, soy pro competición y en esto me he peleado mucho con muchos colegas. Yo soy de los que pienso que la especificidad del deporte, que es otro elemento esencial, que es lo espiritual del deporte, me invita a mí que todos los juegos se ganen, se pierdan o se empaten, en el caso del fútbol o de los deportes que se empatan, en un escenario de juego y no en una oficina de abogados o en una oficina de juez. Para mí el principio pro competición es muy importante. Dicho esto, quiero comentarles, porque como les decía, mi mensaje es para los abogados, ha causado muchas veces, y sobre todo por la cultura del litigio, y hablando de cultura, mucho resquemor el tema de la mediación. Yo hace 3 años, ya elegidos como mediadores de FIFA junto a Marisa, a Francisco Rubio y también a Jorge Ibarola en el grupo nuestro, me invitan a FIFA a Zúrich y bueno, el querido amigo Emilio García Silvero, director legal, después de hablar con él, me invita a hablar con quienes iban a conducir la mediación de FIFA. 2 jóvenes brasileños, muy capaces ellos, me dicen, José, ¿pero tú crees que la mediación no dilata el proceso? ¿Tú crees que la mediación no alarga los procesos y que no sirve? Imagínense el dolor que yo sentí y cómo explicarlo. Entonces, lo primero que les dije es, mira, yo te voy a hacer una pregunta. Si yo en una mediación en 3 meses puedo resolverte un conflicto que te puede llevar 2, 4, 6 y hay casos de hasta 10 años en el TAS, ¿no te estoy dando una solución para la vida? Yo creo que la cultura del litigio con el tema de las acciones torpedo, como les llaman ustedes aquí en España, o la chicana, como le decimos los argentinos, realmente perjudica muchísimo, porque no se dan cuenta lo que generan sobre todo en los futuros, en los hijos, en los nietos. Y yo no puedo terminar de entender que haya gente que todavía pague para eso, pague para que se dilate un proceso.
poniendo en riesgo a sus hijos, a sus nietos, cuando lo mejor que podrían hacer es llegar al acuerdo, a tener una mediación y realmente felices ambos poder encontrar una solución y no comprometer a sus generaciones futuras. Entonces les explicaba a estos jóvenes colegas que de última yo puedo perder 3 meses en el trabajo de una mediación y si no me ha ido bien, he perdido solo 3 meses. Pero si me ha ido bien, seguramente le he ganado a esos 2, 3, 4 y hasta 10 años, me animo a decirles, que puede llevar un proceso. Yo sé que hay mucho resquemor porque en el tema de la cultura del litigio demoran, que por qué, que esto, que está dentro del proceso. Bueno, es que muchas veces por ahí también el sistema de la mediación hay que saberlo trabajar, como decía Amparo y como decía Marisa. Desde ese punto de vista, yo creo que el trabajo del mediador, que primero y principal es un tercero neutral, porque yo el otro día a un hombre de la urba donde yo vivo me dice, tengo un problema con mi familia, dice, tú vas a ser mediador, pero tienes que serme fiel a mí. Pues no, le digo, yo no soy juez ni voy a serte fiel, yo lo único que voy a hacer es conseguir que tú y tu persona lleguen al acuerdo, lleguen a una solución. Yo tengo que tender puentes, yo no tengo que darte una sentencia como un juez. Ah, bueno, educar, como lo decía Marisa, educar, trans- transmitir lo que es la mediación. Y en el segundo ítem, hablarles, yo lo planteo en 3 ítems y al final darles un par de casos que tuve experimentales, el tema de la mediación preventiva llevada desde una manera integradora. Esto yo lo obtuve de un roleplay de Harvard, como lo decía Amparo también, que me pareció muy interesante desde la compañía, desde las empresas, traspolarlo al deporte. Ustedes se habrán dado cuenta que el compliance hoy es un elemento fundamental dentro de la vida de las empresas, de las compañías y también de los clubes, porque ha llegado ya al deporte. Bueno, así como el compliance, que es el cumplimiento de la norma y que permite a las empresas y a las compañías un mayor desarrollo, una mayor productividad, yo también los invito a que piensen que la mediación preventiva, así de integradora, puede llegar a darle iguales resultados desde otro paradigma. Porque yo puedo resolver, toda compañía va a tener conflictos externos con sus stakeholders o puede con sus proveedores. En el caso de los clubes lo tendrá justamente con sus patrocinadores, con sus agentes, con los otros clubes, con las federaciones. Entonces, yo tengo que estar presente para ayudar a darle una solución a esos conflictos. Pero ahí no está lo importante. Está dentro el conflicto más trascendental. Está dentro de la compañía, en esa relación justamente que puede encontrarse entre los empleados, entre los gerentes, entre los CEO, por cuestiones de celos, de egos, por cuestiones de moving, de acosos, que las hay y mucho, y que no permiten a las empresas poder progresar, poder proyectarse, poder mejorar y darle mayor productividad. Ahí está también el tema de la mediación preventiva. Ahí también está justamente el trabajo de ese mediador que buscará resolver ese tipo de conflictos y darle primero una solución interna entre las partes que están en conflicto y darle a la empresa también la posibilidad de que resueltos esos conflictos esas personas puedan brindarle un 100% de eficiencia y efectividad para que la empresa pueda tener una mayor productividad. Y no me voy a quedar solamente en esto. Me voy a quedar también saliendo de la empresa, y tiene que ver esto por lo que ha mencionado Pepe también, y por lo que ha dicho Marisa en cuanto a construir relaciones sociales. Hay una responsabilidad social empresarial, hay una responsabilidad social dirigencial. Es importante conocer también y llegar a los conflictos particulares, personales, que también tiene justamente ese jugador, ese entrenador. No solo el conflicto que pueda tener el jugador con el entrenador o entre los jugadores, o por ahí entre el director o el agente, sino también conflictos personales,
conflictos de adicción de sus hijos, conflictos conyugales, conflictos de violencia, etcétera. Los habrá y muchos. Y que es necesario por ahí que desde la mediación preventiva yo pueda también resolver estos tipos de conflictos y ayudar, ya sea al empleado de la compañía, como al jugador, como al entrenador, para que pueda darle a mi club, a mi compañía, a mi empresa, un rendimiento de eficiencia mayor, pues está sacando ya el problema que tiene y que lo aqueja y que cuando va a trabajar seguramente le ocupa gran parte de su cerebro, gran parte de su vida preocupado. Allí también está la mediación. Allí también está la prevención de esos conflictos de ayuda. Y no solo con la responsabilidad social que voy a ayudar a un prójimo y a un ser humano, sino que también por lo patrimonial que le conviene a la compañía y a la empresa. Para terminar, dos casos que me han tocado en FIFA y que yo el primero lo cuento como un ejemplo y digo cambio de paradigma. Y el otro, paciencia y empatía, dos elementos fundamentales. Cambio de paradigma. No voy a dar nombres por la confidencialidad de la mediación, pero me ha tocado mediar en una mediación bilingüe con una jugadora sudamericana y un club europeo que habla inglés como segunda lengua, y la jugadora, despedida por una lesión, se vuelve a su país, inicia una demanda por cobro, por cumplimiento del contrato, y el club, la verdad que le rechaza. O sea, yo hago el caucus, que es ir a hablar primero con uno, primero con otro, y el club, cerrado totalmente, me dice que no le vamos a pagar ni un duro, que encima ha dejado la ropa aquí, la maleta rota, que se lo voy a mandar la maleta y la ropa y va a pagar ella. Bueno, la verdad que vi una dureza. Entonces volví a hablar con la jugadora y le dije, vamos a darle un nombre, Pato. Oye, Pato, ¿y tú eres joven? ¿Ya estás recuperada de tu lesión? Sí. ¿Y no quieres volver a jugar? Claro que sí, yo quiero jugar en la selección de mi país. Bueno, ¿y te gustaría volver a jugar en este club? Sí. Bueno, volví al club y le digo, ¿qué tal jugadora era Pato? Ah, pero Pato es excelente, muy buena jugadora. En síntesis, Pato hoy está jugando con un contrato por 2 años, con 200 euros más en el primero y 400 euros más en la segunda temporada, y hemos cambiado el paradigma de la mediación. Hemos cambiado el tema de ese incumplimiento de contrato, de denuncia, a una búsqueda de un nuevo contrato para jugar. Y hoy ya está jugando. El segundo, que yo le llamo paciencia, me tocó también un entrenador sudamericano con un club sudamericano. Había estado solo 2 o 3 meses y se lo despide. Y como todo, la demanda era inusitada. O sea, hay un planteo de demanda por el abogado de $67,000 y no se dan cuenta ustedes, no quieran opinar o pensar cuánto había ofrecido el club en la primera. 1.500. O sea, teníamos que remar, como decimos los argentinos, en dulce de leche. ¿No? Y la verdad que fueron 3 meses de trabajo y de paciencia con una audiencia semanal hasta llegar a un acuerdo pactado en $26,000 en 3 partes. Hoy Sudamérica padece un problema muy grande, que es la búsqueda de los dólares. La mayoría de los países están con ese déficit, lo cual se le hace muy difícil a los clubes, y sobre todo. Pero bueno, esto es lo que muchas veces nos da la alegría de encontrarnos con la mediación. Por eso vuelvo a responderle a Amparo. Yo creo que sí estamos preparados culturalmente, y no solo en lo patrimonial, sino también en lo disciplinario, también en conflictos más amplios que se pueden ir brindando dentro mismo del deporte. Así que bueno, muchas gracias por atender. Muchas gracias a ti, José Emilio, por tu exposición.
Y bueno, pues la verdad es que me sugieren muchas cosas las que has comentado, ¿no? Evidentemente esa búsqueda de las verdaderas necesidades, ¿no? De las partes que están en conflicto y de lo que tú has llamado un cambio de paradigma, es decir, abrir un poco la visión, la perspectiva para no quedarse única y exclusivamente en el déficit, sino también en la oportunidad de poderlo hacer de otra manera. De todas las cosas que habéis comentado, me podéis responder cualquiera de vosotros, yo también lo enlazo un poco porque aquí en España, y me imagino que todo el mundo que nos está escuchando y que está aquí presente la conoce, porque yo entiendo que todas las personas que están aquí son hacedoras de paz. Tenemos desde el año en España, desde el año 2005, una ley preciosa que es la Ley de Fomento de la Cultura de la Paz, que en ella, yo animo a releerla de vez en cuando, en ella pues realmente se habla de la paz y de la solución pacífica de los conflictos de una forma completamente transversal. Y yo diría que poco más o menos, si eso se llevara a efecto de verdad, pues ya desde la cuna, pues nos estarían de alguna forma, bueno, pues incitando a solucionar las cosas de otra manera. Marisa, tú antes has comentado, has hablado o te has referido al deporte base y a trabajos y proyectos que se hacen en escuelas, ¿no? Yo me imagino que con personas menores de edad, con niños, jovencitos y esto. De alguna forma, como ya no solamente en el deporte, pero ¿qué posibilidades hay o qué cuestiones positivas puede ser el meter ya la cultura de la paz? Lo mismo da mediación que tener una actitud conciliadora, etcétera, desde los niños que van a una escuela de fútbol, de rugby o de lo que sea. Bueno, pues yo creo que beneficios estoy visualizando un poco, además aquí creo que en el turno de preguntas puede también una de las personas que está aquí de esa escuela, ¿no? Y puede dar desde la otra opinión, ¿no? Yo creo que se introduce muchísimo. Este proyecto que empezó hace 10 años, que ya es decir, en 2014, bueno, pues en estos momentos hay que ser agente de la realidad, es lo que decía al principio. En una escuela los chicos van subiendo de categoría y llega un momento que no están. Los entrenadores pasa lo mismo. Los padres van con sus hijos y también van desapareciendo en el sentido de la palabra. Entonces, o bien, o se tiene esa cultura, se quiere implementar, o es imposible porque es muy dinámico. Bien, no es instaurar algo y tenerlo. Entonces yo creo que lo que más llega a los padres y a las familias es justamente esto, el tema de la prevención, más allá de resolver conflictos. Bueno, está aquí la persona que lleva, pero una de las cosas y preguntas cuando empezamos en su día, nos concedió la Junta Municipal un espacio y yo creo que fue un poco porque ya en aquellos entonces resaltaba, y era Oficina de Mediación Deportiva, ¿te acordaros? Resaltaba el tema de la prevención y muchos de los, recuerdo, entrenadoras que llegaban, porque era un tema confidencial, que lo primero que decían es, dice, pero esto está muy bien, pero desde los niños más pequeñitos. Hicimos formación, ya con más categorías un poco más mayores, pero al final empezar a trabajar con los más pequeños en esos valores que comentábamos siempre y trabajar, yo creo que es algo, cambiar ese paradigma, ¿no?, que tenía José. Queda mucho, pero no queda tanto, ¿de acuerdo? Yo creo que hay el speech que hay que dar. Para mí, en el mundo del deporte, empezaba a hablar de violencia yo, para hacer un marco general, es hablar de la prevención. Y si empiezas a hablar desde cuando más pequeñitos, esa cultura desde lo más pequeños, hablando de escuelas, ¿vale? Es más. Y concretamente, yo decía al principio, y bueno, lo puedo poner un poquito más, pues justamente la importancia de esa implementación, fijaros cómo llega a organizaciones y a universidades. Estaba hablando, lo podemos decir aquí, de una universidad como es la Complutense, o sea, imaginaros, ¿no?, que ha apostado
Y bueno, pues tienen entre sus prácticas la mediación deportiva, ¿no? Y van a empezar con esos niños pequeños, pues con talleres, bueno, pues con todos esos valores, ¿no?, que estamos hablando, y empezar por ahí, ¿no? Yo creo que hay un mundo por recorrer, pero bueno, que se está trabajando en ello. No sé si de alguna manera, bueno, es encuadrarlo, ¿no? Pero es así, ¿no? Es decir, y ya he comentado que podéis responder cualquiera y también gente del público. Es decir, lo interesante. Y a todos los niveles. No, bueno, me estaba acordando de una cosita cuando organizamos la jornada esta en el Sabadell, que poquitos días antes me invitaron a mí bueno, a difundir la mediación en la Rey Juan Carlos en un máster de abogacía. Llega un amigo mío y me dice: oye, Pepe, ¿qué te parece, oye, que estamos aquí en un máster de abogacía y tal? ¿Qué te parece si vienes y les explicas un poquito, les difundes, ¿no?, el tema de la mediación, les enseñas la mediación y tal? Digo, bueno, pues me parece perfecto. Bueno, pues cogí, eran dos grupos, tenía una hora con cada uno. Les expresé la mediación, las ventajas, el cambio de paradigma que significaba, que era de partes enfrentadas. Porque yo les hice un dibujo muy básico, que era que estamos acostumbrados a que cuando tenemos un problema, ¿cómo vas? Bueno, pues una parte aquí, otra parte aquí y el juez aquí, ¿no?, que es el que resuelve, ¿no? Y bueno, pues empecé quitándoles el juez, digo, bueno, pues ya no el juez. Digo, y en cambio, en vez de que las partes estén así, no, ya se ponen así, hablan de tú a tú. Bueno, les explicamos un poquito la mediación, lo que es divulgación, ¿no? Y bueno, les gustó tanto que llegué y les dije, digo, oye, pues tenemos una jornada de mediación deportiva en el Sabadell, si os queréis apuntar y tal. Claro, piensas que en una simple hora no vas a, no sé, no vas a transmitir nada o no va a llegar, ¿no? Bueno, pues fueron 4 chicos bueno, chicos y chicas de cada grupo, estaban entusiasmados, salieron contentísimos. Incluso alguno quería formarse en mediación deportiva. O sea, que realmente la gente cuando conoce es que lo valora, o sea, lo entiende. O sea, ese cambio de paradigma que hablábamos, que además lo dice la ley orgánica. La ley orgánica dice, bueno, pero no lo es en memoria, pero dice, con la implantación de los MAS, ¿no?, en este sistema judicial español, lo que se pretende es que antes de llegar o entrar en el templo de la justicia, se pase primero por el tema o sea, por el templo de la concordia. Así empieza la norma. Eso es un cambio de paradigma brutal, ¿no? Pues hay que empecemos cuanto antes a todos los niveles, de pequeñito, de mediano y de más arriba. Mirar, yo quería hacer una aportación. Ahora mismo, si preguntáramos aquí, ¿conocéis la mediación escolar? Levantad la mano. Mediación escolar. ¿La habéis oído en el día a día? Mediación escolar en los colegios. Solamente, bueno, yo seguro que habrá más gente. Ah, bueno, perdona. Bueno, porque me estaba fijando. A ver, pues yo siempre digo lo mismo. ¿Con quién se trabaja ahí? Con niños. ¿Con niños de qué? ¿De qué edades? Todas. Y cuando se quiere empezar a hablar, no solamente formas cuando el conflicto está, tú realmente formas es a otros niños para que puedan detectar si hay conflictos o hay redecillas y que lo expongan. Pues en el deporte pasa lo mismo, son niños, estamos trabajando con niños. Lo que pasa es que cambiamos el ámbito. Cuando yo llegué al tema de la mediación en el deporte, allá hace muchos años que no se entendía, ya con la ley de 1990 que ni se hablaba, yo decía, pero si es que el ámbito del deporte, y acuérdate que lo comentaba muchas veces, digo, es que entran todas las disciplinas, mediación mercantil, mediación laboral, aunque no está recogida en la ley de mediación civil y mercantil, pero da igual, mediación laboral, mediación administrativa también, digo, mediación escolar, mediación familiar. Porque todos esos conflictos, imaginaros la escuela y conflictos familiares de alguna de las familias, al final se llevan al campo de juego o con los compañeros en el vestuario. Con lo cual, dices, todos esos valores que decíamos, ¿qué más me da que sea un aula yo qué sé, de infantil que benjamines? Es la categoría, ¿no?, creo más pequeñita o prebenjamines. Te da igual. Entonces, yo creo que esto al final
está empezando y dices, bueno, sí, pero para eso psicólogos, cuidado, que yo estoy hablando, decía al principio, de la base de organizaciones. En vez de espacio seguro, que ellos preguntaban en el tema de la violencia, yo hablo de espacio integral. Vamos a dar a las organizaciones servicios de mediación, de resolución de conflictos. Vamos a enseñar herramientas, me da igual que sea empezando a los niños o a los mismos directivos, eso se está haciendo, a los mismos directivos de organización para que puedan hacer lo que hacen esos niños en una mediación escolar, vigilar, diagnosticar el conflicto y si hubiese conflictos, pues que haya mediadores profesionales, ¿no? Para que puedan intervenir. Es que tenemos que cambiar eso y verlo, porque es que realmente es la realidad. Sí, claro, se puede intervenir, tocamos el Esto es. micrófono, fenomenal. Y si podéis presentaros, quien quiera presentarse. Juan Ramón Montero Estevez, presentadísimo, encantado de estar con vosotros. Buenas tardes y perdón por llegar tarde. Lo siento, pero la vida se ha complicado con temas de mediación precisamente. Mira, vamos a ver. Yo llego tarde, lo cual me hace una osadía. Siento lo que habéis hablado, me callo, sí, no pasa nada. Pero estoy observando esto y estoy entrando en una preocupación que me pasa constantemente. Vosotros habéis estado 25 años en el Comité Olímpico de secretario general del TEAT. He llevado a cabo la transformación del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo en Tribunal Español de Arbitraje y Mediación Deportiva. No había, en los 100 árbitros que había, no había nadie que iba a la mediación. Venimos de una época que existía la conciliación. En el anterior régimen había una conciliación obligatoria. Cayó la mediación, la ley de deporte no hablaba de ello. El último título hablaba de conciliación y otros medios alternativos. Evidentemente estaba abierto a la mediación. Una novedad muy reciente. Marisa trabaja mucho tiempo en ello, sabe desde el inicio. Luego, para mí, José Emilio es una persona que admiro y tiene una experiencia enorme. Vamos a ver. Yo voy a entrar un puntito. Yo, sabe, José Emilio, que yo soy un romántico, creo en la bondad humana y creo que los mejores apoyos para esto serían los sacerdotes, si lo supieras, porque están desapareciendo. Pero hay un problema de que vamos a algo muy evanescente. Tú dices, la mediación, los colegios, pues sí, hay un querido compañero de eso que se mata con eso. Pero es una cosa, a ver si lo entendéis bien, porque no quiero crear ningún tipo de malentendido. Es una cosa, bueno, tanta por la calle, calderilla, poco interés. ¿Quién tiene que introducir la mediación? Son los abogados. Quieras que no, los conflictos pasan por los despachos, en el 80% de los casos. Entonces tienen que estar convencidos ellos. Entonces, esa versión, con todo el cariño, porque yo creo que es incluso insultante que llamen buenismo a lo que es bueno, pero el buenismo, tal, bueno, aquí estamos, y no, tal. Me hizo muchas veces la ley de mediación, pero las primeras reuniones se habla todo el mundo de lo que la ley no permite, es decir, la ley de mediación es de civil y mercantil. La ley de 2012 viene como consecuencia directiva y es un tema dirigido a civil y mercantil. Los conflictos habituales, además, inicialmente, entre los distintos estados de la Unión. Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que estamos ahí en el punto clave. El paso que hay que dar, porque está la administración, bueno, ha hecho una ley de eficiencia procesal, yo soy muy crítico con ella, pero tiene una ventaja enorme. Ha abierto una puerta que va a ser un respaldo a todo ello. Yo voy el martes o el jueves a Bilbao a hablar, me busco un título que estoy muy contento con él, voy a hablar de arbitraje, pero yo estoy en las dos cosas. Entonces yo abro la ley 95, puente al arbitraje. Abre las puertas que la gente no vaya a pegarse a un juzgado, que es un castigo eterno en este país y más en este momento que la ley de mediación lo que está haciendo es decir, que no vengan ustedes, que se vayan ahí fuera, que se las arreglen como puedan. Entonces hay que aprovechar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir a a los prescriptores, a los abogados. Ese tema ya creo que estaréis hablando de lo de siempre, el que no gana, el que no tal. He estado en una reunión de mediación del Club Español de Arbitraje y volvíamos con el mismo tema. Haga usted un abogado, su mejor trabajo, resolver conflictos y demás. Si piensas en esto, encima es la forma de que tengan más ingresos, porque en vez de estar 6 años para cobrar una minuto, vas cobrando el copio. Vamos a ello. Vuelvo. Yo creo que hay que este más. Este que hemos hablado, la formación, la cultura, los valores, perfecto. O está la administración ha hecho una ley con otras razones, pero va a dar lugar a ello. Y luego están los prescriptores. ¿Quién? Las empresas, los jugadores, yo los conflictos, yo probablemente las personas que intervenían más mediaciones, porque en el Comité Olímpico, al aprobar la ley, creamos un curso. Tú estuviste de profesora, si no recuerdo mal. No sé si estuviste. Estuve, sí. Bueno, pues yo hice los primeros cursos porque había que crear mediadores, porque se montó un estatuto, el reglamento del 2013, y tú sí estabas, tú fuiste a ese curso. Y resulta, mediadores,
Estaba yo y otro señor y ese señor, no había nadie. Entonces creamos unos cursos específicos con el Rey Juan Carlos, con el Colegio de Abogados, con este colegio, y con el Comité Olímpico, para crear mediadores. Nadie sabe de qué. Entonces yo creo que hay que ir directamente a buscar los problemas, lamentablemente, en esos niveles altos en los que el abogado dice, oye, pues esto es interesante, vamos a entrar, pues un tema de sponsorización, de patrocinios, temas de mediación de agentes, jugadores, es decir, temas que tengan un interés. Y hay que levantar esa altura para que lleguemos otra vez a que esta situación, que creo que es muy propicia, dé lugar a que la gente vaya a un despacho de un abogado, el abogado no piense que le van a quitar a un cliente esas cosas absurdas, y te da que es un instrumento nuevo, ágil, eficaz, bueno para todos, y además que eso se extienda a la sociedad. Entonces yo creo que hay que buscar un poco ese otro nivel que está muy bien. A mí me parece fenomenal la mediación, incluso gratuita, de resolver conflictos. Pero hay que hacer un poco lo que tú contabas, es decir, que una jugadora que la han echado, que tiene un problema y que se va a enfrentar a un club, que se van a volver locos, cada uno en un país con idiomas por medio, que tú llegues, oye, no solo te resuelve el conflicto, sino que te vuelva a hacer un contrato. Eso es lo que yo creo que hay que vender, hay que buscar, porque es que si no todos estaremos así, mirando y bueno, sí, la mediación y nadie cree. Muchísimas gracias. Somos muchos, yo creo que cada vez más. Así sí, pues. Los mediadores que efectivamente no, aunque se hable de cultura de la paz, pero no somos buenistas. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con esto. Y además me satisface lo que has comentado, porque es cierto que muchas veces, a veces tenemos que remar un poquito contra el corriente, porque se piensa que la mediación está para cosas pequeñas, o lo que piensan que es pequeño, que también es grande, para cosas como si fuéramos la Cenicienta, poco más o menos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y es verdad que efectivamente para muchísimos conflictos pues hay que rastrear lo que ocurre en los despachos de abogados. Eso es. Aprovecho para comentar que el código de la deontología que nos afecta a todas las abogadas, a todos los abogados, la verdad es que nos impone la obligación de comentarle a los clientes y de asesorarles. Además lo dice desde mucho antes de la ley orgánica esta del 2 de enero, precisamente en lo que el código dice métodos alternativos, entonces nos decía adecuados alternativos de solución de conflictos. ¿Alguien quiere comentar lo que ha dicho nuestro compañero Juan Ramón? ¿Sí? Bueno, Juan Ramón, la verdad que nos conocemos hace mucho. Yo no sé si has llegado a tiempo, pero sí, justamente yo creo que en ese ánimo de, como tú bien dices, y que tienes toda razón, que es lo que yo decía al principio, de tiene que estar regulado, tiene que estar en la ley, pero más que nada porque yo me encuentro en muchas federaciones, para los que no sepáis, artículo 119 de la Ley del Deporte, te dice que serán obligatorios los mecanismos de resolución de conflictos, pero solamente lo pone en ligas y en federaciones españolas. Entonces dices, vale, y las federaciones autonómicas de cualquier comunidad y los clubes, pero en eso que me comentabas, bueno, pues ahí nos lanzamos, yo creo, y yo lo propuse cuando vimos esos 15 días que nos daban para hacer en ese reglamento esas propuestas, pues GEMME, yo creo que es el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, que para mí es un referente grupo de magistrados, ¿no? Y el Instituto Español en este caso, pues unieron fuerzas y dijimos, bueno, no perdemos nada, vamos a hacerlo. Y entonces, bueno, me consta, creo, que en esos 15 días la única propuesta que se hicieron de mediación fueron de estos dos grupos. Quiero decir que a ver si tenemos suerte, sale ese reglamento, que yo soy muy... Tú me conoces, me conocéis, creo en la bondad de las personas. Yo creo que ese reglamento saldrá, ya no en los 6 meses que se dijo, pero yo creo que saldrá. Y si sale, ese 119 tienen que darle forma. Y de verdad, doy fe, damos fe, lo que los estuvimos ahí trabajando, que estos 4 estuvimos también, de que hablábamos en la mediación preventiva. O sea, o no se toca, o si se toca, saldrá así. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Ramón. Yo estuve en la comisión de mediación del COE. Y bueno, pues es verdad. Yo creo que también en aquella época, ¿no? Todavía no estaba... Es que además significa eso. El activista
Yo lo tengo bastante olvidado, pero ese 119 lo van a desarrollar reglamentariamente. Y segundo, Pero que sí. yo he tenido ese primer una discusión. Yo creo que sabe el denominador que es estupendo, estupendo, fenomenal. Es decir, a partir de ahora los conflictos de deporte los solventará la sociedad civil en sus multilingüísticas, incluso aplica a ellos. Todos manera curiosísima, que claro, para jugar, bueno, pero volvemos a eso. ¿Quién va a hacer eso solo? Porque yo estoy en el Comité Olímpico, he sido, ahora, se está trabajando en que sea el Comité Olímpico. Comité Olímpico incluido en el reglamento. Incluye en el reglamento, que por cierto he hecho yo, que me he tirado 2 años volviéndome loco con todo, incluye, porque lo quiere el Comité Olímpico, el recurso precisamente ante las resoluciones que se dictan. Estoy hablando de arbitraje. Está muy unido a una versión oficial del deporte. Yo defiendo en contra de Gabriel El Real, que al fin y al cabo hizo la ley anterior, con lo cual es lógico que está a favor de lo que había antes, y de Alberto Palomar, que también está en esa línea. Pero usted, yo defiendo que cada federación busque el mediador, solución alternativa, es más, el conflicto, resolverlo con esa libertad que la sociedad. Entonces, ojalá en esa marisa, en ese desarrollo del 119, digan, sí, es que ustedes, las federaciones, tienen obligaciones de crear dentro de cada federación, que quedan excluidas otras, un sistema alternativo de resolución de conflictos. Es una oportunidad estupenda, me parece interesantísimo. Crucemos las dos. Bueno, un gusto. Con Juan Ramón hemos compartido el año pasado un lindo congreso en San José, Costa Rica, que ahí lo vimos al presidente del Colegio Aguasia. Bueno, ahí hablé sobre justicia del deporte. Yo soy un apasionado de la justicia y la resolución del conflicto, porque me ha tocado ser juez. Aquí me acompaña una amiga que ha sido también asesora mía en el juzgado. Y yo creo que lo hablábamos con Amparo antes, con el tema de la legislación deportiva. Eh, Creo que hay muchas lagunas todavía, creo que hay muchas cosas por construir, hay muchas creaciones pretorianas que se necesitarían dentro de lo que es la legislación deportiva. Y curiosamente, se habrán dado cuenta todos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que yo tengo una sana envidia por ello, por ustedes, porque en América no hay un Tribunal de Justicia Unión Americana, que cuánto valdría y cuánto útil sería, se está inmiscuyendo cada vez más en el deporte. Y le está diciendo al TAS, mira que tus laudos no me gustan, mira que tus laudos no me suenan bien, mira que tus laudos debieran ser estudiados por abogados de justicia en los estados. O se está creando una desconfianza que realmente también debe preocupar y que creo que esto fortalece a los métodos alternativos por el lado de la mediación. Y también por lo que yo les decía, o sea, de entender también que hoy la mayoría de los clubes son compañías, son empresas, la mayoría son sociedades anónimas deportivas, y que empiecen también a contar con esos equipos de mediación que puedan tener dentro de sus empresas, dentro de sus clubes, dentro de sus federaciones, y como bien decía Juan Ramón y Marisa, dentro de poder trabajar en lo que hace la legislación española, en lo que hace el método alternativo, en este caso a la mediación, ¿no? Esas cuestiones son preocupantes porque creo, yo el otro día escribí en un portal, en YouSport, que escribo bastante, y además en LinkedIn escribí a la actual presidenta del Comité Olímpico Internacional que por favor ponga énfasis en el tema de la corrupción en el deporte, dentro de los comités olímpicos, y que ponga énfasis en el tema de la justicia deportiva y de la resolución de conflictos en el deporte, porque me parece que es lo esencial que tiene que abarcar para el prestigio, el desarrollo y la credibilidad que tiene que tener el deporte en el mundo entero, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería aportar. ¿Quiere comentar algo al respecto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo quería comentar a raíz de lo que había dicho Juan Ramón respecto de que no se caiga en el error de blindar ese tribunal deportivo a través del reglamento, y lo que ha dicho el compañero es así. No solo el Tribunal Europeo ha tirado de las orejas al TAS, sino que ya la ha hecho con el TEAT. La famosa sentencia, el famoso laudo del jinete y tal, que al final no termina de revocar dicho laudo, pero le hace un tirón de orejas y le dice, oiga, ustedes forman parte del Comité Olímpico
esto no está bien. Entonces, creo que si el legislador acaba regulando, cerrando ese abanico de posibilidades que entendemos que puede ser amplísimo y enriquecedor para el sector, si va abocado a que el el tribunal de arbitraje deportivo sea el que haga las mediaciones y que realice esa resolución de conflictos, pues a estar abocado al fracaso una vez más y habremos perdido una gran oportunidad. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, contestarle? Nada. Estaba buscando solo un caso que lo había visto del TAR a propósito de lo que comentabas, que es algo que yo te quería comentar sobre la legislación, porque ahora no me lo acuerdo al caso, que ha sido algo reciente del TAR, que me ha parecido, a ver, que era de una fácil resolución de ese conflicto, pero no me lo acuerdo ahora. No sé si era el caso del jinete o era otro caso, pero muy reciente del TAR, pero lo buscaré y si lo encuentro lo Bueno, comentaré. Pero... Mientras tanto, como Marisa ha dicho tantas veces hoy esta tarde que tenemos que ser agentes de la realidad, yo voy a ser agente de la realidad. Tú te has comentado, te has referido a la Ley Orgánica 1/2025 del 2 de enero. Y bueno, se está hablando ahora, o me ha dado la impresión de que sobre todo se está hablando del conflicto en el ámbito deportivo, del conflicto privado. Sin embargo, y habéis hablado de las organizaciones, etcétera, también el elemento público está muy presente y la administración pública en general también está presente. Si es necesario, el cambio de paradigma lo estamos teniendo. Si es necesario un cambio de legislación, si es necesario que la legislación en eso atine mucho más, tenemos que esperarnos a que el legislador, o sea, que pasen 2 años a que nos autorice, conforme dice esta ley orgánica, ¿no?, a poder mediar con la administración, ¿o qué hacemos mientras? También Podemos hablar podéis todos, también ¿eh? participar. Podemos hablar todos. Yo tengo mi propia respuesta, pero me gustaría, porque esto en definitiva es un crisol de Yo ideas. entiendo que no hay que esperar, es voluntad de las partes, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a esperar un reglamento para algo que ya está sobre la mesa? El reglamento lo que va a venir a darnos es una obligatoriedad, pero la posibilidad está ya sobre la mesa. De hecho, en materia sí que nos queda en derecho administrativo y en la vía pública, que sí que es verdad que ahora con esta nueva ley, cuando salga el reglamento, se limitará única y exclusivamente a materia electoral y dopaje, que eso sí que va a abrir todavía muchísimo más el abanico. Pero hasta ahora, para el resto de conflictos, que creo que es la mayoría de los casos, conflictos entre clubes, entre jugadores, casi todos son privados, ahí se puede usar ya la mediación. No entiendo que no hay que esperar a dicho No, reglamento. sí, efectivamente, y se usa desde hace mucho tiempo. Yo me refería a cuando una de las partes es administración pública. Yo tengo claro, porque se viene mediando con la administración pública, porque yo creo que la vida no tiene que estar constreñida nunca a un haz de leyes. Cuando se quiere, se hace, ¿verdad? Y cuando no se quiere, se buscan excusas. Esa es mi opinión. ¿Y los demás qué opináis o qué queréis comentar? Venga. Soy Jorge, hispano-argentino. Mi ámbito de trabajo ha sido la educación física secundaria. En el fútbol, me he especializado en el fútbol infantil y juvenil. Y hablaban al principio sobre la mediación, sobre los niños, sobre los jóvenes. Y antes se ha preguntado también sobre la mediación escolar. Yo no soy un experto en mediación. He sido el profesor de educación física del instituto. Sin embargo, al que llamaban para mediar era el profesor de educación física, entre otras personas, el tutor, el jefe de estudios, etcétera, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. Hablamos de mediación de un conflicto y quería saber si hay algún baremo. O sea, el conflicto es, si es de niño es una cosa, si es de jóvenes si es otra, si es de adultos y deportistas profesionales es otra. Eso hay un baremo, el conflicto es el conflicto.
¿Quién quiere contestar? A ver, yo creo que hay siempre un baremo. Esto me trae a colación un caso que yo tuve como juez. Yo mediaba mucho, bien tenía varias mediadoras en el juzgado. Me tocaba mediar mucho en el juzgado y conciliar. Y me tocó una vez, esto lo cuento como anécdota, hubo un accidente, quedó cuadripléjico un niño y realmente, bueno, me piden una medida cautelar, inaudita parte yo se la doy porque el niño necesitaba de urgencia. Por supuesto me recusan, me sacan. Y la abogada viene enfurecida primero y me dice, pero su señoría, ¿por qué usted ha dado esto? Bueno, le digo, mira, yo no sé cuál es tu preocupación, pero yo sé que este caso se resuelve en una conciliación. Ese es un caso que nosotros aquí lo podemos solucionar porque era la abogada de la compañía de seguro y ese es un caso que está medido, que en los baremos daba un monto entre 3,5 millones. Pero claro, el abogado había presentado una demanda por 30 millones. Pero lo que ha pedido el abogado, me dice, es una locura. ¿Cómo usted me dice que va? Pues el abogado puede pedir lo que quiera. El abogado puede pedir 1.000 millones, lo que quiera. Yo no puedo. Para eso hay un juez, o en este caso habrá un mediador, en el caso de cuando haya una mediación, de poner acorde e ir manejando los temas. Eh, la cuestión es que, bueno, me sacaron del juicio, por supuesto, me fui de vacaciones porque había estado en feria. Y después cuando vuelvo, le encuentro a esa abogada que viene corriendo a decirme, ya no me trata de su señoría, me dice, José, José, te tengo que decir algo. Sí, arreglamos el caso. Pues pagaste los 30 millones, le digo, te felicito. No, 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 me dice, quería contarte que lo arreglamos en 3,5 millones. Bueno, esas son las gratificaciones que uno a veces tiene, pero en medir y manejar, digamos, el tema de los baremos, está también si se trata de un niño, si se trata de un anciano, si se trata de una persona que da, digamos, las cuestiones en función. Pero eso ya pasa por la cuestión de la legislación, ¿no? En función de eso. Y me he acordado el caso, es el del doping de Hinojosa, que le prohíben entrenar, que el tal le prohíbe entrenar, que a mí me parece, con perdón de la palabra, a ver, el jugador está suspendido, pero yo no le evitaría tener la privacidad de poder entrenar, porque dentro de todo es su trabajo, no va a jugar, que esa es la suspensión. La suspensión es que no juegue, que no compita, pero sí puede entrenar porque además él es un empleado de un club. Entonces, ahí me pareció una falla del tribunal, en ese fallo ese que lo acabo de encontrar, ¿no? Y que me parecía, con perdón de la palabra, medio ridículo en ese sentido, con respecto a lo que había sucedido, ¿no? Y en el tema del doping, hubo una especie de mediación en el caso Sinner, no sé si ustedes se habrán acordado, en donde se negoció una sanción, se habló y se llegó a un acuerdo, ¿no? Que de alguna manera, bueno, mal o bien, algunos lo tomaron de alguna manera mal, otros lo tomaron como una manera que se llegó a un acuerdo, que se resolvió al menos, otros no estuvieron muy de acuerdo, pero es cierto, también se crea la Eh, urgencia. Yo, Jorge, Jorge eras, ¿no? Por lo que comentabas de los baremos, puedo estar equivocada o puede haber más opiniones, ¿no? Y todas son positivas, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿no? A mí cuando una organización, un club, lo que sea, me pregunta, que no es el caso, ¿no? ¿Pero qué conflictos se pueden mediar? Pues dices, un poco por lo del baremo. Es que los conflictos es según las necesidades de esa organización que tengan. Yo siempre digo que es hacer un traje a medida. A lo mejor los conflictos que puede tener una organización X, pues hay una demanda de otras cuestiones que no tienen que ver con el otro club o otra organización en cuestión. Los mediadores hablamos mucho del diagnóstico del conflicto. Hay que tener un diagnóstico en qué conflicto estamos tratando, ¿no? Y lo tenemos que visualizar de alguna manera, ¿no? Dentro de esa imparcialidad y todo el tema. Es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en cualquier organización, por a tu pregunta, ¿no? No sé si te estoy contestando a ello, que te puede decir, bueno, pero ¿qué baremo de conflictos que existe? Bueno, pues la cuestión es abrir, escuchar y decir, bueno, ¿qué necesidades tenéis aquí vosotros? ¿Qué conflictos, ¿no? ¿De dónde partimos? Y sobre eso, pues ver soluciones. Yo comentaba al principio
este proyecto que me pareció muy bonito dentro de la prevención, pues es el máster bueno, se puede comentar, yo creo que esto no hay ningún problema, de máster de gestión de conflictos, creo que lo estoy diciendo bien, de la Universidad Complutense. O sea, fijar qué bonito, para mí es precioso, que alumnos que están en un máster de gestión del conflicto, que aprenderán a diagnosticar, que aprenderán a formarse como mediadores, pues puedan estar en unos fines de semana donde están todos los partidos viendo, pero no desde el punto de vista del mediador, por ejemplo, sino viendo y escuchando de manera no verbal, ¿no?, todo lo que ocurre ahí para buscar soluciones. Es decir, bueno, esto es lo que ocurre en este campo en concreto, o a lo mejor este fin de semana, y buscar qué maneras o qué soluciones se pueden adaptar. Y yo creo que estoy convencida, ¿no?, en ese aspecto. Me gustaría intervenir, Jorge. Y ahora, bien, no sé, por si te puede ayudar, o a lo mejor es que te he entendido mal. Cuando yo soy mediadora y cuando estoy delante de un conflicto, pues evidentemente dice, sí, este es una reclamación, una resolución de contrato, lo que sea, pero a la hora de mediar, pues realmente no me fijo en eso. En lo que me fijo es si el conflicto surge de una mala relación, si el conflicto es estructural, porque puede ser, si el conflicto es de información, por una mala interpretación de una norma, de una cláusula contractual, si el conflicto es de intereses o si el conflicto es de valores, que yo me imagino que en el ámbito deportivo también os encontraréis, ¿no?, bastantes. Yo creo que centrándolo ahí y recogiendo lo que han comentado Marisa y José Emilio de las necesidades de las partes, o sea, bucear un poco más, no quedarnos en la superficie, pues yo creo que eso ayuda a gestionar ese conflicto. Yo es lo que te diría. Y un poco también apoyando a lo que han dicho los ponentes a lo largo de la tarde, para mí también la mayoría de los conflictos son mediables. A mí me gusta de veces decir, lo digo de broma, ¿no? A veces lo que no son mediables son ciertas personas. Sí, creo que... Ay, perdón. No, que me he equivocado en la palabra. No era baremo lo que quería decir, porque me ha venido los baremos que usamos en educación física para valorar las competencias, ¿no? Lo que quería preguntar era si había alguna categoría de conflicto, que creo que es más o menos lo que me ha contestado ahora. Pues eso es. Y otra cosa que me ha venido, yo me he jubilado hace 4 años, o sea, soy profesor jubilado, pero salió en los institutos de secundaria lo del alumno mediador, que no sé si eso ha surgido de vosotros o cómo ha surgido aquello, pero se buscaban alumnos de cuarto de la ESO, por ejemplo, o de primero de bachillerato, de forma voluntaria para que iba alguien a dar una pequeña charla y en cada ciclo de los alumnos más mayores había un grupo de compañeros porque la conclusión era de que era más fácil solucionar un problema con las edades afines, por decirlo así, ¿no? Y era eso nada más. Sí, esas experiencias son estupendas y son maravillosas porque la mediación en el ámbito escolar y académico entre pares, la verdad es que da muy buenos resultados desde hace muchísimos años. Antes han comentado, ¿no? Habéis comentado un poco y también la necesidad a lo mejor de introducirlo en escuelas deportivas, etcétera, más o menos. ¿Alguien más? Luis. Bueno, muchas gracias. Soy Luis Aurelio González, magistrado, ya jubilado también. Hemos pasado a otro ámbito completamente distinto y ahora ya podemos ser quizá más libres, ¿verdad? Ahora ya podemos hablar con menos cortapisas, ¿no? Bueno, a mí de lo que ha dicho Juan Ramón, veteranísimo, jurista y compañero entrañable en muchas
cuestiones judiciales, ¿verdad? Hay muchos pleitos. Ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, de las que yo quisiera destacar algunas, sobre todo en el ámbito de la mediación deportiva, que es lo que estáis ventilando. Él ha hablado del buenismo, ¿verdad? Del buenismo en la mediación. Efectivamente, quizá cuando se reglamentan demasiado las cosas, cuando la mediación se hace excesivamente procesal, ¿verdad? Porque el legislador parece que tiende a hacerla procesal cada vez más. Pues podemos caer en lo que decían los viejos procesalistas, ¿no? Con ese desprecio, don Leonardo Prieto Castro, ni más ni menos, ¿no? Los métodos anormales de resolución de conflictos, ¿eh? La transacción, la conciliación, eso era, ¿no? ¿Os acordáis? En el texto de Leonardo era el proceso, ¿no? La sentencia, la cosa juzgada, eso es importante. Lo demás, bueno, cosas anormales, ¿no? Entonces pues, se tiende un poco a menospreciar cosas tan importantes y tan relevantes que llevan a la pacificación social. Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada. Y es verdad lo que dice Juan Ramón, muchas veces se dice, estos son cosas zen. Se reúnen allí, hacen, se relajan y bueno, vamos a ver, esto es muy serio, como sabe José Emilio, doctorados, ¿no? Una ciencia que es la ciencia ya de la mediación indiscutible, unas técnicas sofisticadas que cuando se utilizan bien llegan a muy buenos resultados. Pero a veces también la utopía yo creo que es importante, ¿no? Y también pues, a veces pues, tenemos que ser utópicos. Yo a lo mejor ahora voy a decir una barbaridad porque ya estamos un poco en plan surrealista, ¿no? Pero oye, muchas veces las cosas utópicas pueden servir para algo. Yo veo ahora que desde hace ya años el deporte, que siempre ha predicado grandes valores. Mi padre, que en paz descanse, fue un grandísimo deportista y siempre inculcaba los valores del deporte, ¿no? La competición, la lealtad, el fair play, eso lo he visto yo desde chiquitito, ¿no? Chiquito. Y luego ya vas viendo que el deporte ya, pues recientemente, pues está instalado ya en la cultura de la politización, de la violencia, de la xenofobia. Los grandes espectáculos deportivos, por desgracia, son un ejemplo de todo lo que no debe ser el deporte. Los partidos de fútbol están politizados. Ya se habla todo en términos de izquierdas, derechas, estos, aquellos, no sé qué. El baloncesto, que en tiempos para todos era ¿verdad? Un modelo de afición, un modelo de comportamiento de los jugadores, el balonmano, ¿verdad? Siempre se ponía en contra con el fútbol. El fútbol parece que era donde todo el mundo allí daba rienda suelta a las barbaridades, ¿no? Me acuerdo que un fraile de clausura, tío mío, pues a veces les dejaban salir al mundo para que estuvieran con la familia unos días y él dijo, yo quiero ir a un partido de fútbol. Y mi padre le llevó a un partido de fútbol en el Bernabéu. Pues el pobre cisterciense de clausura terminó aterrorizado. Pues claro, llegó allí con toda la ilusión del mundo y dice, he oído más blasfemias que yo no sabía que existían esas blasfemias ni siquiera en la Santa Iglesia Católica, ¿no? Pues había oído cosas que ni sabía, ni presumía el hombre. Entonces, mi padre estaba bochornado porque el hombre que había ido casi de incógnito, pero iba, claro, con su hábito tapadito y tal, pero claro, estaba bochornado lo que estaba escuchando aquel bendito santo, que es Santo Teresa. Entonces, claro, ante esta situación tan tremenda ya, además de xenofobia, de comportamientos xenófobos, ¿no? Enseguida, ¿qué os voy a contar? ¿No? ¿Qué os voy a contar? Yo me planteo una cosa, que a lo mejor es una utopía y porque yo veo ahora los partidos de fútbol y veo que cada vez hay más intervinientes. El árbitro, los liniers, el cuarto árbitro, el delegado de campo, el VAR, el VER, el BOR, ahora las cámaras. Y digo, ¿y por qué no hay algún mediador también de plantilla? Porque a lo mejor podían estar siempre, ¿verdad? Un mediador en todas las competiciones deportivas, dado que la violencia o las componentes parece que cada vez llegan a más, pues a lo mejor no sería malo que en los partidos, incluso, hombre, ya no hablar de los partidos del colegio, pero ya que en todos los partidos de la liga, el partido de baloncesto, hay de todo. En el baloncesto hay una mesa allí con no sé cuántos intervinientes, 3 árbitros o 2, o no sé. Bueno, pues a lo mejor no estaría mal que hubiera un mediador o mediadora para que en algún momento de esos conflictos que se surgen y tal, no voy a decir que hagan una mediación de 6 sesiones con caucus y tal, bueno, pero a lo mejor sería bueno que en un momento determinado, pues ante una cosa esta, no es broma, que oye, pues, llamaran al mediador o a mediadora. En Estados Unidos, casi todas las entidades importantes hospitalarias cuentan con mediadores, ¿verdad? Cuentan con mediadores y ante un conflicto a lo mejor de 10 minutos que están allí discutiendo en la sala de espera, aparece el mediador. Bueno, pues a lo mejor no estaría mal, ¿verdad?
que en el deporte fuera apareciendo ya la figura del mediador para hacerlo como algo ya habitual o algo tal, y que fuera calando y de ahí ya ir a mayores. No sé, seguramente es una butada lo que estoy diciendo, pero ¿y si dentro de 20 años vemos que en la final de la Champions, pues de repente Pues claro, todo es en términos de tarjeta roja, de expulsión, ¿veis? El referee, el árbitro dispone, fuera, todo es heterocompositivo, allí nadie, todo el mundo zurra. A lo mejor no estaría mal que de repente apareciera el mediador y en 5 minutos o hablaba por la megafonía con técnicas de mediación, cuando hay cánticos políticos o xenófobos, pues que hiciera un llamamiento mediador, que a lo mejor, no sé, pues lo apunto, quién sabe, la utopía a lo mejor se hace realidad, ¿verdad, Juan Ramón? Eh, Claro, exacto. 25 años en Puerto Rico, ¿verdad? Más que te pongo de sobre, menos los conflictos de fuego, de los que se afectaban por esa comunidad muy educada. Los que se afectaban del campo. O había ahí un mediador, o a no sé, ¿verdad? Luego pasa el punto de proceso. Luis, lo que estás diciendo no es nada descabellado. En el entorno donde estamos, que hemos empezado a hablar de prevención, de deporte base, fijaros, 3 palabras que acabo de apuntar. ¿Ha sido bien? Infancia, prevención y valores. Pues esto no es nada descabellado. Lo que tú estás diciendo, Luis, fíjate, ¿qué pensaríais todos si, por ejemplo, antes de un partido de cualquier disciplina, me da igual, fin de semana, que hay muchas disciplinas, ¿no? Por lo que veo, hubiera una reunión, ¿vale? Un acercamiento, 5 minutos, ¿de acuerdo? De entre un mediador o una persona, gestión del conflicto, me da igual, y que hablase con el capitán de un equipo, con el capitán del otro o los entrenadores, ¿de acuerdo? Esto lo hemos comentado muchas veces, Luis, con los entrenadores y hablarles simplemente de valores. Este encuentro es importante por el tema de la competición, pero mira, estos valores se van a hacer así. ¿Qué os parecería? ¿Estaría bien o no? Fíjate, Marisa, efectivamente, hace muchos años... ¿Quién habla? Yo- ¡Ay, Luis! Hace muchos Es que años... iba a decir ahora lo que pasó. Que yo lo dije. Hace muchos años, pues, Amparo, que está aquí presente, tuvimos oportunidad de asistir por primera vez en nuestra vida a una competición de sumo. Es algo fascinante. El sumo es algo fascinante porque cuando lo ves, un poco todas las rutinas, disciplinas, y una cosa que nos llamó muchísimo la atención fue que salían aquellos combatientes enormes, grandes, ¿no? Y hacían sus ejercicios, decían, madre mía, pesa 250 kilos y se levanta como una bailarina, ¿no? Levantaba la pierna, están impecables. Entonces, hacían sus ritos y tal, pero cuando llegaba el combate de 2 moles que se iban a enfrentar como 2 locomotoras, el árbitro primero lo que les hacía lo que dice Marisa, hacía lo que dice Marisa. Primero les pacificaba, se echaban sal, hacían una serie de gestos y tal. Y el árbitro les miraba a los ojos y no comenzaba el combate hasta que él no determinaba que habían bajado su ira. Porque lo fuimos preguntando, ¿no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no empiezan? ¿Ahora qué está pasando? ¿Por qué les mira? Es que está viendo si ellos todavía tienen la ira contenida del comienzo del combate. Y el árbitro, hasta que no controla y ve esa posible escalada de conflicto, ¿no? Que está ya, y están en la situación idónea para poder enfrentarse casi, no voy a decir a muerte, pero vamos, el símbolo es casi eso, ¿no? Es un combate durísimo y tal. Pues no puede permitir que vayan con ira, porque entonces terminarían fatal, ¿no? Entonces, precioso, ¿no? Todo eso que tú dices es una mediación preventiva de cara a que después un combate tan tremendo como aquel pues pueda terminar como terminan ganando uno, el otro vencido, pero pues terminan respetándose, ¿no? Es una lección impresionante de vida. Sí, lo que estaba comentando es esa pregunta que os hacía. A ver, esto yo lo propuse hace ya muchos años. Yo creo que ahora es cuestión. ¿Sabéis la respuesta? Os digo, hablo ya de hace 10 años. ¿Sabéis la respuesta?
es que va a haber problemas porque el equipo que venga visitante viene en el autobús, hay que decirle que venga 5 o 10 minutos antes. Eso, o sea, la respuesta a una cosa que realmente es esa, Luis, cuando tú dices esa mirada, esto es simplemente cuando hablas con que vienen alterados, saber quién gana y demás, es simplemente poner en juego una serie de valores para que entren a jugar de una manera distinta, ¿de acuerdo? Y se consigue. Porque cuando tú le hablas, y Jorge, tú estás asintiendo, cuando tú les ves que asienten con la cabeza, te dicen vale, o simplemente, venga, vamos a jugar, dices, es que esto yo lo hice como una especie de prueba una vez y demás. No fue en fútbol, pero cuando tú lo comentas como algo para implementarlo, surgen todos esos inconvenientes. Y tú dices, bueno, inconvenientes siempre va a haber en todo, pero ¿por qué no miramos más allá? Yo estoy convencida y espero que se están dando pasos en mucho deporte base, bueno, pues que podamos hacerlo en otros clubes. Pero como digo, hay que ser agente de la realidad. Se está avanzando muchísimo. Y esto lo conexiono, por decirlo así, antes comentaba Amparo, el tema de la administración pública, si se podía hacer algo antes de salir la ley. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, una administración local, sí que ha apostado por la mediación deportiva. Si no lo conocéis, ya lo conocéis. Hay un convenio en el cual, y tuvimos una presentación de la mediación deportiva, que fueron, bueno, iban de juntas municipales. Y claro, cuando escuchaban el tema de la prevención decían, no me gusta decirlo, yo compro esto, pero decían, es que ahí está. Decían, ¿verdad? Antes de, ahí está la cuestión. Con lo cual yo creo, Amparo, también la respuesta que decía antes, que bueno, hay muchísimas cosas que no nos da tiempo ni siquiera a comentar aquí, ¿no? En ese aspecto. Bueno, estamos ya agotando el tiempo. La verdad es que a mí se me ha ido rapidísimo y me gustaría, bueno, pues para terminar, que cada uno de vosotros dijera, bueno, pues una frase, algo, alguna idea con la que nos tendremos que quedar. ¿Quién quiere empezar? Pero todos, ¿eh? No, vosotros. Bueno, pues yo me quedaría con esta frase, apostar por la mediación preventiva es inversión. Apostar por la mediación preventiva, que se escucha mucho, es inversión, no es coste. Me quedo con eso. Gracias. De nada. Yo, vamos, para mí ha habido una pregunta que me he quedado pensando, que era si debemos esperar como que haya alguna modificación normativa más al respecto de la mediación, ¿no? Para ponernos en marcha. Yo creo que lo que debemos hacer es no esperar eso, porque no sabemos si va a ocurrir, sino que yo creo que lo que debemos hacer es como, me parece que lo has comentado tú antes, es decir, vamos a ver, tenemos lo que tenemos, empecemos, no tenemos que pedir permiso a nadie. Y cuanto antes empecemos, mejor. Pero antes empecemos tanto desde el punto de vista de la mediación reactiva, que hemos dicho, oye, vamos a buscar la mediación como método para solucionar esas controversias, como el tema de la prevención. Vamos a ver, si al final vamos haciendo por aquí, al final va a ser la propia, entre comillas, sociedad o la propia dinámica la que exija y venga o determine esos cambios. Con lo cual, empecemos a trabajar con lo que tenemos cuanto antes y con la prevención, por supuesto. Vamos a ver, la mediación desde el punto de vista preventivo. Yo muy brevemente decir que me he quedado con lo de la administración pública, que me gusta mucho, porque yo vinculo el deporte con la educación, el salud, el trabajo, el negocio, porque también es negocio. Y hay temas muy importantes como la salud, por ejemplo, y la educación, que tienen mucho que ver con la administración pública. Yo creo que la mediación con la administración pública va a ser fundamental, esencial. Eso es algo que realmente me ha gustado mucho. Y simplemente decir que la mediación es tender puentes, que la mediación es acercar y que la mediación es un gran vehículo de paz. Y que el deporte es un gran vehículo de paz también. Ya se lo ha dado en la Primera Guerra Mundial, cuando se hizo la tregua. ¿Qué hicieron los soldados? Tiraron una pelota de fútbol y salieron a jugar. ¿Se acuerdan? O las dos Coreas, cuando tuvieron que ponerse de acuerdo para hacer los Juegos de Invierno. El deporte los pacificó. Entonces creo que la mediación es justamente la búsqueda de la paz, y esto traído al deporte sería mucho más, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes
Marisa Santana, José Emilio Jozami y José Manuel Malpartida. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros que nos acompañáis en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones, por vuestro interés y simplemente también anunciaros que el próximo evento de la sección de Max será el 30 de octubre. Hablaremos de una cosa completamente distinta a esta. Hablaremos de la coordinación de parentalidad. Muchísimas gracias.